And the next talk is about strategies to analyze the blockchain and try to fix or planning some commercial strategies based on the movement on the blockchain. And our next speaker is Papa Bitcoin. I invite you to follow him in your YouTube. And Rodolfo, I don't know if you have to say something more because Papa Bitcoin is here. Welcome, welcome everybody. Welcome Papa Bitcoin. First, before finishing, I want to let you know that this Saturday we are all having a party at the beach. Yes, it's a big party that will be thrown by government. Yes, where President will be attending to. So we will be all invited, and during the day we'll be giving out some invitations. Yeah, so don't leave without your invitation. Bueno, Papa Bitcoin, welcome. Gracias, Rodolfo. Buen día para todos los que ya se encuentran presentes en la sala y agradecerle a Rodolfo, a la organización de la Bitconf por abrir espacio para hablar de temas tan importantes como es una forma de analizar el libro de contabilidad de Bitcoin. Hay algo que otros activos tradicionales no nos permiten determinar o verificar y tenemos que aceptar las cuentas que nos da una empresa que nos está dando cierto activo. Con Bitcoin no pasa eso. Con Bitcoin hay una forma en que nosotros podemos realmente verificar que esos 21 millones de Bitcoin están allí y qué cantidad está en circulación. Eso lo podemos hacer mediante algo que se llama el libro de contabilidad de Bitcoin, que cualquiera de nosotros con un nodo directamente, sin confiar de un tercero, puede verificar esa información. Hay proveedores de servicios que nos entregan también esta información ya un poco más dirigida para tomar ciertas decisiones. Y por eso un poco la charla mía se va a llamar Estrategia Comercial basada en el análisis de la cadena o análisis on-chain para tomar ciertas decisiones cuando vemos a Bitcoin tal vez como un activo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese libro de contabilidad, o más bien las cuentas en Bitcoin, se llevan mediante algo que conocemos como los UXO. Esos UXO simplemente son aquellas fracciones de Bitcoin o las salidas de Bitcoin que no se han gastado. Esas salidas de Bitcoin, como me lo muestra la imagen, para aquellos que de pronto no conocen qué es ese UXO, podemos definirlo como allá donde dice saldo inicial de Juan. Digamos que es tu cartera y tú tienes de pronto un Bitcoin, abajo tienes 0.5 Bitcoin, tal vez puedes tener más. Todas esas son entradas que te han hecho a tu cartera y todas están allí, tal vez en diferente dirección. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros decidimos gastar algo de Bitcoin de lo que tenemos, estamos ejecutando una transacción y ese es el 0.5 que toma Juan en la imagen. Se lo va a enviar de ese 0.5 va a enviar a María 0.3. Ese 0.3 es un nuevo UTSO, es una nueva salida de Bitcoin que no se ha gastado. Y ahí es donde está la magia de todo lo que voy a explicar a continuación. Con ese 0.3, ese nuevo UTSO que se ha creado, esa nueva salida de Bitcoin que no se ha gastado, pues nos permite saber todo esto que está aquí abajo. Nos permite saber qué cantidad ahora tiene María. Claro que no vamos a saber qué es María, pero sí una dirección X. Vamos a saber a partir de ahora qué cantidad de tiempo María va a tener ese 0.3 Bitcoin y vamos a saber una estimación a qué precio compró María. Claro, todos estos datos en un inicio no nos pueden decir mucho, pero a medida que va pasando el tiempo, tal vez si María se vuelve en una holder de 1 año, de 2 años, de 3 años, nos está diciendo bastante. Ahora, partiendo o habiendo ya explicado ese tema importante de qué es los UXO, porque es que desde ahí se va a desprender todo lo que voy a hablar, tenemos en la imagen la política monetaria de Bitcoin. Todos la tenemos bastante claro, se van a emitir del 2009 al 2140 aproximadamente. Esta fecha se puede correr.
¿Qué es lo interesante? Que estamos observando que cada 210.000 bloques se está emitiendo X cantidad de Bitcoin. Por ejemplo, en los primeros 210.000 bloques, aproximadamente del año 2009 al 2012, se generaron la mitad de los Bitcoin. Estamos hablando que se generaron 10.500.000 Bitcoin en los primeros 210.000 bloques de Bitcoin. En los siguientes 4 años ya fue la mitad, porque allí nos ocurrió un hito importante que fue el halving. El halving, para los que no lo conocen, es simplemente la disminución en la nueva emisión de los Bitcoin a la mitad. Por eso en los primeros 4 años, 10.500.000. En los siguientes 4 años, 5.250.000 Bitcoin. Y ahí, para el 2016, ya el 75% del Bitcoin estaba en circulación. Y ahí podemos seguir viendo los datos. ¿En qué época nos encontramos? Bueno, estamos desarrollando el ciclo del 2020 al 2024. En esta época se van a generar 1.312.500 Bitcoin. Después de que se termine esta época, fíjense las cantidades que van a quedar por emitirse. Esto ya nos lleva a involucrarnos con palabras tal vez de escasez, donde nos muestra lo prometedor que es Bitcoin, tal vez si lo empezamos a ver o a medir en torno a precio. Ahora, estos son simplemente datos, simplemente es para mostrar la política monetaria, dónde está la oferta en este momento. La gráfica que estamos viendo ahora simplemente es el desempeño del precio de Bitcoin desde el 2010 hasta la actualidad. Pero ¿qué es lo interesante? La línea naranja es la emisión de los Bitcoin a través de la historia. Algo interesante es que vemos que la línea de inclinación con la cual se van emitiendo los Bitcoin ha ido disminuyendo. Es interesante y veíamos el porqué en la slide anterior. ¿Qué nos muestra cada línea de esas verdes? Nos está indicando que después de los halving, que es la fecha en que ocurrió cada uno de ellos y está indicada con esa línea puntuada negra vertical, vemos cómo el precio tiende a incrementarse. Y precisamente en parte esa afectación del precio de Bitcoin ocurre por lo que les explicaba anteriormente, que se disminuya a la mitad la emisión de los nuevos Bitcoin. Es claro, una interacción entre oferta y demanda, pero quería anotar con esta gráfica simplemente ese impacto que ha tenido todos los años, o no todos los años, sino cada vez que ocurre un halving, lo que ocurre al año o a los 2 años siguientes. Esto va a ir perdiendo injerencia o afectación al precio de Bitcoin, porque recuerden que cada vez queda menos Bitcoin por emitirse. Tal vez la línea más inclinada fue la que se dio después del primer halving de 2012. Vemos la inclinación de esa línea tan importante, porque allí se emitieron la mitad, los 4 años anteriores, la mitad de los Bitcoin, y seguidamente después del halving, pues se redujo o ocurrió ese halving que nos trae una reducción a la mitad. Simplemente era para mostrar esa afectación que trae la política monetaria de Bitcoin al precio. Ahora, hay que saber dónde estamos actualmente. A veces decimos, no, están los Bitcoin, pero no nos detallamos que es que ya casi tenemos el 90% del Bitcoin en circulación. Hoy estamos, bueno, hoy no, a fecha ayer estábamos con esta cantidad de Bitcoin en circulación, 18.877.085 Bitcoin, a la altura del bloque 710.348. Eso es parte de la magia que nos permite Bitcoin. No creo que un banco nos vaya a dar estas cuentas, pero Bitcoin sí te permite. Adquieres, montas tu nodo o vas a un explorador de bloques y simplemente vas a tener esta información. Es importante ver que estamos casi al 90%, pero aún más, el título que está allá arriba, el 99% de los Bitcoin va a estar en circulación a diciembre de 2035. Un dato interesante, el 14 de diciembre de este año ya vamos a estar con el 90% de los Bitcoin en circulación. Nuevamente, simplemente era para
dar una perspectiva de dónde se encuentran los Bitcoin, dónde está la oferta de los Bitcoin. Y así estaba. Ahora, veamos qué pasa con la demanda, con nosotros, los que estamos comprando Bitcoin, los que tenemos algo de Bitcoin. Porque el precio tiene que obedecer a una interacción entre la oferta que veíamos anteriormente y ahora la demanda. ¿Qué estamos viendo acá? El precio de Bitcoin históricamente con la línea negra y con la línea naranja la cantidad de direcciones que tienen algo de Bitcoin. En este momento estamos hablando que hay 38.615.776 direcciones con Bitcoin. Eso nos da una perspectiva general. Ahora, recuerden, yo puedo tener en una dirección varios Bitcoin de varias personas si soy un servicio, si soy un intercambio. Pero también puedo tener varias direcciones que todas son de mi propiedad, donde tengo X cantidad de Bitcoin. Esto simplemente es lo que nos muestra la cadena. Nos dice que existen más de esas 38 millones de direcciones que tienen Bitcoin. Ahora, ¿qué datos nos dan los intercambios? Porque para sacar qué tanto es la oferta o qué cantidad de personas sabemos en Bitcoin en este momento, pues nos tenemos que llevar de primer medida pues lo que nos dice la cadena, lo que no nos pueden mentir. En esto sí nos pueden mentir, porque este es un reporte, el de arriba, del segundo trimestre de este año, en donde se sacó de los principales 24 intercambios que ellos tienen 221 millones de usuarios. Son verificados y son las cuentas que ellos nos están dando. Ahora, Coinbase reportó en el tercer trimestre de este año que tiene 73 millones de usuarios verificados. Entonces ya nos empezamos a hacer ideas. Recuerdan, teníamos 35 millones de usuarios, de direcciones que sí tienen Bitcoin. Y aquí tenemos unas estimaciones de 221 millones de personas que están registradas en intercambios y 73 millones de usuarios que tiene Coinbase. Tal vez las mismas personas que tenemos Bitcoin tenemos una cuenta en un intercambio o tenemos una cuenta en Coinbase. Eso nos llevaría tal vez a sacar una estimación de que en Bitcoin a día de hoy habemos 150 millones de participantes. Si sacamos una imagen global, sabemos que en el mundo hay más de 8.000 millones de habitantes. Esto es simplemente información que arroja una web donde nos dice qué cantidad de Bitcoin nos tocaría a cada uno de nosotros, de los habitantes, si todos tuviésemos una parte igual de Bitcoin. Son 231.953 satoshis. Ahora, seamos sinceros, tal vez no todo el mundo va a querer usar Bitcoin, pero simplemente es una estimación. Ya teníamos anteriormente una oferta que con Bitcoin la sabemos con anterioridad, que la podemos verificar. Ahora tenemos una percepción general de lo que es la demanda, de lo que son los usuarios. Verifiquemos entonces ahora dónde están los Bitcoin en circulación y qué datos tenemos. Esto que están observando ahora es la cantidad de Bitcoin que se encuentra en los intercambios. Actualmente tenemos un poco más del 13% de los Bitcoin que se encuentran en los intercambios. ¿Por qué es importante saber este dato? Porque estos son los Bitcoin que se están comprando, se están vendiendo, tal vez son los Bitcoin de aquellos que los quieren comerciar de forma frecuente y de ellos depende mucho el precio de Bitcoin en el corto plazo. ¿Qué dato importante tenemos? 2.438.000 Bitcoin se encuentran en los intercambios. ¿Qué es lo interesante? Esta es la gráfica desde 2012 hasta la actualidad. Fíjense que por lo general fue en ascenso hasta que ocurrió el tema del COVID en febrero de 2020. Desde allí, por algún u otro motivo, la cantidad de Bitcoin ha empezado a disminuir. Tal vez muchas personas se dieron cuenta con esta situación, con que nos han impreso en los últimos 20 meses el 20% del dinero circulante, y estamos hablando del fiat. Mucha gente se dio cuenta de ello, de lo que puede pasar ante ese tipo de eventualidades, de cisnes negros, y empiezan a ver a Bitcoin como un elemento de escasez donde pueden refugiar valor
de mejor forma. Pero aquí simplemente nos llevamos es el dato, tenemos el 13% de los intercambios. ¿Qué quiere decir? Que el resto de esos Bitcoin pues están en la cadena. Algunos otros pueden estar en algunos servicios que no alcanza a cubrir lo que nos expresa este proveedor de datos. Aquí hay una distribución rápida que quería compartirles. Entre más grande la franja, más Bitcoin tienen los intercambios. Por ejemplo, allí de destacar, Coinbase en este momento tiene más de 691.000 Bitcoin. Es interesante, pero si se fijan, también en Coinbase, desde más o menos esa fecha del COVID, la cantidad de Bitcoin han empezado a disminuir. Bastante diciente la conducta de las personas que estamos en Bitcoin o que conocemos. En este momento es de una conducta de acumulación. Es lo que nos ha dejado ver la anterior gráfica y esta. Ahora, eso simplemente era un repaso para abordar la información de la cadena. Realmente profundizar un poquito más de lo que se puede hacer con los datos anteriores. Ya conocemos la oferta, conocemos la demanda, conocemos dónde están los Bitcoin. Hay algo que permite esos suxos que le hablaba anteriormente y es determinar hace cuánto no se mueve desde la cartera de María. Y eso nos lo expresa esta gráfica, pero nos lo está expresando de todos los que tenemos Bitcoin, que lo tenemos en una cartera donde está fuera de los intercambios, porque esto mide lo que está en los intercambios, pero no mide lo que pasa internamente en los intercambios. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Dependiendo de hace cuánto tú tienes Bitcoin, te puedes ubicar en una de esas franjas. Allí tenemos el 100% de los Bitcoin y obviamente, entre más grande la franja, nos dice que allí hay más Bitcoin. Por ejemplo, vemos en amarillo de los titulares o de los holders que tienen Bitcoin entre 1 y 2 años, que son bastante importantes. Esta es una imagen general de ello. Pero, ¿qué podemos hacer con eso? ¿O qué nos está diciendo para que nos ayude a tomar decisiones, tal vez en torno a la parte del ciclo que nos encontremos en torno al precio? Pues empezamos a ver patrones como estos, que si aquí ya tomamos nada más aquellos que tienen Bitcoin de hace 6 meses hacia acá, pues nos está mostrando patrones interesantes. Lo primero que tenemos que saber es que el 30% de los Bitcoin está en manos de personas que lo han comprado de 6 meses hacia acá. Es el primer dato. O sea, está en manos de los más novatos. Quiere decir que el otro 70% lo tienen los holders, aquellos que han tenido Bitcoin por más de 6 meses. Pero adicional a eso, ¿qué patrones empezamos a encontrar? Bueno, lo que estamos observando con esos recuadros azules es que por lo general los más novatos llegan a comprar Bitcoin cuando el precio va al alza, no en los rangos de acumulación, no cuando el precio corrigió y cuando estaban las partes bajas. No, si ustedes se fijan, cada una de esas ondas empieza a hacerse más alta precisamente cuando el precio va al alza. Tomemos el ejemplo de lo que pasaba en 2017, cuando llegamos por primera vez a los $20,000. Allí vemos claramente, sobre todo, a medida que íbamos escalando de los 1.000 hacia los $20,000, fíjese cómo esas olas o esas ondas empezaban a crecerse, principalmente por los actores de 1 a 3 meses, de una semana a un mes, eran los que iban incrementando. Recuerde que dependiendo del tamaño de la onda, es la cantidad de Bitcoin que tienen. Aquí nos está diciendo de este lado el porcentaje. Y algo curioso, fíjese cómo al principio o en los primeros años de Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que tenían los nuevos participantes era mayor. Actualmente, eso ha ido decreciendo. Por eso les decía y les dejaba el dato allá. Menos del 30%, perdón, el 30% de los Bitcoin, un poquito menos, se encuentra en manos de los más novatos, de aquellos que los han comprado de 6 meses hacia acá. Ahora, ¿qué nos dicen los holders? Los que llevan un poquito más de tiempo, los que tal vez han experimentado varios ciclos, un ciclo alcista, un ciclo bajista, pues que tal vez la experiencia les ha llevado a tomar mejores decisiones. Lo que nos está mostrando ahora este gráfico
es que el 70% de los Bitcoin o un poco más está en manos de los holders. Pero adicionalmente, ¿qué dato nos está generando? Y es precisamente lo que se encuentra en los recuadros rojos. ¿Qué estamos viendo? Que por lo general los holders solemos acumular precisamente cuando, o incrementar nuestra acumulación más bien, cuando el Bitcoin viene corrigiendo y todavía está en esas fases de acumulación. Fíjese que las olas se empiezan a ver más grandes una vez el precio llegó a sus máximos, se dio a la tarea de corregir y nos muestra que simplemente empieza a ascender esa acumulación. Y esto simplemente nos tiene que traer, ya empezamos a generar conclusiones. Ok, tal vez vivir un ciclo alcista, un ciclo bajista, te lleva a tener una mejor percepción de que esos momentos de acumulación tal vez puede ser cuando menos ruido está ocasionando el precio. Pero de eso podemos sacar bastante conclusiones. Simplemente son patrones. Y algo interesante es lo que está ocurriendo ahora. A pesar de que, bueno, hoy nos encontramos creo que en los 56.000, 57.000 dólares, fíjese cómo está la acumulación de los holders en este punto. Está yendo hacia arriba. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la mayoría de los holders estiman que a los precios donde nos encontramos, Bitcoin está económico midiéndolo en fiat. Eso es una buena conclusión. Y es lo que nos permite generar este tipo de cosas. Pero para hacerlos, sí, sé que se requiere un poquito de conocimiento y por ello empezamos a extractar indicadores. Y empieza gente a aportar dentro del ecosistema este tipo de información, porque esto no es mío. Simplemente es gente que se dio a la tarea de entender esto, de saber que el libro de contabilidad de Bitcoin nos permite obtener toda esa información que ya hemos visto, pero que nos sirve para tomar algún tipo de decisiones. Y precisamente lo que estamos viendo es una relación de los holders y los más novatos en relación a la cantidad de Bitcoin que tienen. Ese indicador más directamente está tomando un ratio o una relación entre los titulares de Bitcoin que lo han tenido por una semana y aquellos que lo tienen por un año y 2 años. Esto tiene más de fondo, pero por el tiempo no puedo especificarme más porque tengo otros. Pero sí es interesante que lo anterior nos permite sacar este tipo de indicadores, donde ¿qué estamos viendo? Con línea negra el precio de Bitcoin desde el 2011 hasta la actualidad. Y esa interacción entre los nuevos participantes y aquellos que ya llevamos más tiempo, llevan a ver tal vez cómo ese cambio nos puede decir que medido en fiat, el precio de Bitcoin está sobrevalorado. Y es precisamente cuando se encuentra en esas franjas rojas. Fíjese que llegó en el primer ciclo de Bitcoin cuando llegamos a los 32 dólares, aquí los 200 dólares, después los 1.200 en 2013 y en 2017 finales los 20.000 dólares. Aún estamos en marcha según esto, según la interacción entre los holders y los más novatos, nos dice que aún no ha llegado el máximo de este ciclo en precio. De la parte de dónde comprar, digamos que en algo ayuda, que es cuando está en la franja verde. ¿Y dónde comprar? Pues es cuando los holders, es decir, cuando los de 1 a 2 años están haciendo más acumulación, por eso baja el indicador que lo están haciendo los más novatos, los de una semana. Son indicadores que nos ayudan a tomar decisiones y que nos pueden dar una imagen de qué parte del ciclo nos encontramos. Ahora, teniendo ese tipo de información, nos lleva a construir otra serie de indicadores. Esos UTSO, esos movimientos que hacía María, que nosotros tenemos en cada una de nuestras carteras, esas salidas de transacción sin gastar, pues nos permite sacar otro tipo de datos, en donde nos dice que la base del precio de Bitcoin actualmente es de 24.300 dólares. Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde salió ese precio? ¿De dónde salen esos 24.300? Simplemente sale de ese último uso, o más bien coloquémoslo así, de ese último movimiento que se hizo de cada fracción de Bitcoin. Es decir,
Tú llegaste y hoy compraste Bitcoin, bueno, lo que hace este indicador es que le asigna el precio que tiene Bitcoin el día de hoy. Y dependiendo de ello, si lo hizo hace un año, le asignó al de hace un año, si lo hizo hace 5 años, le asignó el precio de hace 5 años. Con ello podemos hacer una tabulación y sacar que el precio base de Bitcoin en este momento es de $24.305. ¿Y por qué necesitamos ese precio? ¿Qué nos dice esa información de la cadena? Si ustedes se fijan, ese precio nos lo expresa esa línea amarilla. Y si ustedes son más detallistas, observan que el precio del día, que es la línea negra, cada vez que vulnera esa línea del precio, nos dice que es el mejor momento de compra en cada ciclo. Nos lo marcó aquí antes del 2012, cuando el precio venía corrigiendo de $32 a los $2. Nos lo marcó en el siguiente ciclo, después de los 1.200 que adquiría en 2013, que el precio rondaba los $200, $300 en ese momento. De una forma más reciente, en 2018, principios de 2019 lo volvió a marcar. El precio del día vulneró el precio base y nos dijo, este es un buen momento para acumular Bitcoin, este es un buen momento para comprar. De una forma más reciente, marzo de 2020, cuando ocurrió el COVID, allí nos dijo, cuando el precio estaba a $3.000, $4.000, $5.000, este es un momento en el cual el precio base de Bitcoin, el precio al que hemos comprado de acuerdo a nuestra última transacción, nos dice que es buen momento para comprar. Ahora, seguramente, tal vez en 2022, 2023, volvamos a visitar esa línea. Recuerden que alguien les habló de este precio base de Bitcoin y tal vez repásenlo, búsquenlo porque les va a permitir, claro, ahorita están 24.000, a medida que vamos escalando en precio seguramente esté en $30.000, $40.000. Mi perspectiva es que la próxima corrección esté en ese rango, que el precio más idóneo tal vez para comprar sea los $40.000, pero eso es especulación. Tenemos que ver cómo avanza este indicador. Ahora, teniendo esa información, lo que ocurre es que por aquí David Powell, que es el creador de este indicador, nos lo hizo más fácil y simplemente lo tabuló. Esto simplemente es un balance entre la capitalización del mercado y la capitalización real de Bitcoin. La capitalización real de Bitcoin sale de multiplicar los Bitcoin por el precio que daba anteriormente. La de mercado sale de multiplicar el precio de Bitcoin por el día de hoy, el que tiene hoy en este momento, por el circulante. Pero no todos compramos a este precio, por eso es una capitalización estimada. Una capitalización real sería tomarla al precio que cada uno de nosotros compramos. Y eso es lo que trabaja la métrica. Por ello, lo que observamos es que esto también nos dice en qué zonas comprar y en qué zonas vender relativamente. Cuando estamos en la franja verde, que es lo que está abajo, el indicador nos dice es momento de comprar. Fíjense que coincide con las mayores correcciones. Y lo que está en la franja roja es la parte de tomar utilidades, tomar algo de beneficios. Ya para ir cerrando, aquí tenemos un indicador ya más de corto plazo, en donde nos muestra simplemente una relación entre el precio de los bitcoiners que están vendiendo en el día versus lo que están pagando. Es decir, si yo hoy estoy vendiendo, lo estoy haciendo en pérdidas o en ganancias. Por lo general, cuando la mayoría lo está haciendo en pérdidas, es que el indicador vulnera esa línea del ASOPR1 y nos dice, tal vez es momento de compra. Es lo que está ocurriendo hoy, en esta corrección. Esto ya es más de corto plazo y eso es lo que está ocurriendo hoy. La última vez que ocurrió fue en el retroceso que tuvimos de forma reciente a los 58.000 y anteriormente a los $40.000. Ya si lo colocamos en una media de 7 días, nos deja una imagen más general que nos puede decir si estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Alcista cuando el indicador se encuentra arriba de esa línea, bajista cuando se encuentra abajo. Simplemente son datos. Ya para ir cerrando, creo que la mejor estrategia aquí es ser un holder. Esto que están viendo es la cantidad de Bitcoin que se han gastado de aquellos que los tenían de hace 7 a 10 años. Es decir, este es un holder. Recientemente, cuando llegamos a los 64.000, un holder gastó 2.000 Bitcoin que había comprado hace 7 o 10 años. ¿Qué nos dice entonces esto? Que tal vez todo lo que yo les mostré nos puede llevar a tomar decisiones, pero creo que la mejor estrategia, los datos nos dicen que es ser un holder. Yeah.
muy bueno, papá. La verdad que valía la pena cuando me contaron la estrategia que hacías. Dije, al menos alguien que lee directamente desde la blockchain me pareció fascinante, así que te Sí, agradezco. es algo diferente, es una forma diferente que cada vez con el tiempo vamos a ir conociendo más. A veces es difícil de digerirla, pero es la tarea que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso de nuevo.